Somos salvos por los méritos de Cristo. Somos salvos por su justicia, no por la nuestra. Somos salvos por sus obras, no por las nuestras. Todo para la gloria de Dios. La semana pasada nos adentramos un poco en lo que era la salvación. ¿Recuerdas qué es la salvación? Dijimos que no era un objeto, sino una acción. ¿Qué la obra quién? Nosotros. No, la obra de Dios. Dios nos salvó a nosotros. Es una acción que Dios hace. ¿Es por obras o es por la fe? La salvación es solamente por la fe y no por las obras. Y hay siempre una confusión con esto. Mire, fíjense. Hay un árbol. Se nos dice que su raíz absorbe el agua de la tierra. ¿Y eso qué produce? Los frutos del árbol. Las manzanas, las naranjas. Los que dicen que la salvación es por obras, dicen que del fruto sale todo el árbol, incluyendo la raíz. No tiene sentido. Miren, cuando dos personas están juntos, ¿qué producen? Un bebé. Un bebé no produce dos personas. O sea, la salvación va a producir en nosotros buenas obras. Ese es el fruto de la salvación, que comenzamos a obedecer a Dios, no al revés. Las obras no pueden ganar la salvación, porque ya vimos que todos somos pecadores y no merecemos ser salvados. Así que es solamente por confiar en el sacrificio del Señor Jesús. Ahora, un verdadero cristiano va a hacer verdaderas obras. Vas a obedecer a Dios. ¿Por qué? Si alguien paga mi deuda, le voy a decir, fino, está bien. No, yo, sí. ¡Wow! Gracias. Gracias por tanta misericordia conmigo. Gracias por este regalo. Esas son las buenas obras. Es mi agradecimiento a Dios porque Él me salvó, porque Él pagó mi deuda totalmente. Mis obras no van a pagar nada, porque ya Cristo lo pagó. Pero yo le agradezco a Dios y le demuestro que yo lo amo. Señor, yo te amo, como obedeciendo sus mandamientos, siendo fiel a su palabra, pero no es al revés. ¿Y qué sucede? Que cuando tú predicas de la gracia de Dios, la gente comienza a calumniarte. Significa que estás diciendo que la gente puede vivir como ellos quieran en pecado. Porque si es por gracia, puedes seguir pecando para que esta gracia abunde, ¿no? Y uno dice, no. Una fe sin obras está ¿qué? Muerta. Así que no estamos predicando que la gente puede seguir pecando como ellos quieran. No estamos predicando eso. Pero no puedo dejar de predicar la gracia porque unos inmaduros, gente depravada, use la gracia como licencia para pecar. Eso es problema de ellos. Yo predico lo que dice la Biblia. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Que somos salvos solamente por la fe y solo por la gracia. Y no por obras para que nadie se gloríe de esto. Así que el Evangelio, ¿en qué consiste? Que nosotros somos pecadores muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y la ira de Dios está sobre nosotros por esto. Porque quebrantamos su ley, quebrantamos sus mandamientos. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, en su gracia, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Él pagó todos nuestros pecados, ganó toda nuestra salvación. Y ahora, al creer en Él, Él nos salva. Él nos justifica delante de Él. Esto es el Evangelio. Y lo podemos ver en las 5 verdades más importantes del cristianismo, que se les dicen las 5 solas de la Reforma. Esto nos separó de la Iglesia Católica Romana, estas 5 verdades, las 5 solas. La primera es sola escritura,
o solo por la palabra de Dios. Los católicos veían que la tradición era otra fuente de autoridad divina, pero sabemos que no es así, que si la tradición contradice la Biblia es nuestra máxima autoridad, no la tradición. Y es solamente por la predicación de la palabra que podemos ser salvos. Entonces, la palabra es el fundamento de este gran templo o edificio. Luego hay 3 columnas: sola gratia, sola fide y solus Christus, o solamente por la gracia, solamente por la fe y solamente por Cristo. Los católicos creían que somos salvos por nuestros propios méritos o por los méritos de los santos, pero no, solamente somos salvos por los méritos de Cristo. Somos salvos por su justicia, no por la nuestra. Somos salvos por sus obras, no por las nuestras. En cierto sentido, la salvación sí es por obras, pero ¿por cuáles obras? Por las obras del Señor Jesucristo, no por las mías. Porque si fuera por las mías, voy al infierno. Somos salvados solamente por la fe, solamente por creer en Cristo. Y esto no es una obra. ¿Cómo así? Una obra sería algo que me gane mi salvación. Pero la fe, ¿qué es? Es que yo confío en sus obras, no en las mías. Yo confío que la obra de Cristo me salvó, me redimió. Yo confío en Él totalmente y descanso en Él. Y por último, solo en Cristo. No es a través de los santos como ellos pensaban o de la Virgen María. Hoy en día muchos tienen inclusive a sí mismos como colaboradores de su salvación. Pero no, es solamente por Cristo que somos salvados. Y finalmente, el techo de este gran templo es soli Deo gloria, o solamente para la gloria de Dios. Nuestra salvación, como no la pudimos ganar nosotros, ni desear nosotros, Dios se lleva toda la gloria por nuestra salvación. No tenemos nada de qué jactarnos. Dice Pablo en el texto de la semana pasada, ¿dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. No tenemos de qué jactarnos, hermanos. Toda la gloria se la lleva Dios. Así que quisiera desglosar un poquito más en estas 5 solas rápidamente. Solo por la palabra de Dios. No es por las tradiciones, no es por mi opinión personal o por lo que diga cierta persona en particular. No. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. Por el oír que es la palabra de Dios. El oír la palabra genera fe en mí y me salva. Es la palabra de Dios quien nos salva. Leíamos en 2 de Timoteo 3:15 que él fue salvo por las escrituras que lo llevaron a esta sabiduría para alcanzar la salvación. Fue la palabra que salvó a Timoteo. Primera de Corintios 1:21 nos habla que Dios escogió, Dios ordenó la predicación para que fuéramos salvos. Somos salvos por la locura de la predicación. Al exponer el evangelio a las personas es que ellas son salvas. Y por eso ven que cada domingo predicamos en este púlpito vehementemente la palabra de Dios, porque es esto que va a salvar a los perdidos. Si uno de ustedes todavía no es salvo, la predicación algún día va a abrir sus ojos y va a salvarlos de la condenación. Ahora, la salvación es solo por gracia, no por méritos personales de nadie. Nadie puede jactarse o gloriarse, porque en Romanos 5, del 6 al 11, se nos hablaba de que alguien puede morir por una persona justa. A lo mejor alguien se anima por eso. Pero ¿quién va a morir por una persona malvada? Por un criminal. ¿Quién va a morir por alguien
depravado, oscuro. Nadie que lo maten se lo merece, pero Dios muestra su amor en esto. Que Él no murió por nosotros porque lo mereciéramos, o porque fuéramos la gran cosa, o porque fuimos muy valiosos, muy importantes. No. Cristo murió por nosotros aún siendo viles pecadores. Esto es la gracia. Que aunque no lo merecíamos, Él nos dio este gran regalo, un regalo inmerecido de su amor, de su gracia. La Biblia se nos dice que todos nuestros pecados fueron echados a lo profundo del mar. Cristo pagó todos nuestros pecados y nos perdonó totalmente de la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos liberó de la ira y del castigo que merecíamos. Ante tanta gracia, ¿cómo yo puedo resistirme? Ante tanto amor, como yo no voy a decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte. Es imposible que alguien resista esta gracia tan maravillosa. Su llamado es eficaz. Cuando Dios nos llama, nosotros vamos a responder a Él. Porque es tanto amor que nos desborda. Miren lo que dice Tito, capítulo 3, del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, nos salvó, no por obra de justicia de nosotros que éramos hechos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¡Wow! Hermoso ese texto, lo deja tan claro todo. En su momento Dios nos amó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración, recuerdan, del Espíritu Santo. Nos lavó de los pecados, nos hizo nueva criatura, y fue por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. No fue por lo bueno que fuimos, sino por su amor y su gracia. Vamos a Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1. Y por favor síganme en la lectura. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos allí muertos, tirados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, es decir, Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos esclavos de Satanás y estábamos bajo su dominio. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana. Ahí está, el libre albedrío es esclavo de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, al igual que todos los demás. Merecíamos ser condenados bajo la ira de Dios. Versículo 4, me fascina. Pero Dios, gloria a Dios por los peros en la Biblia. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. ¿Qué nos salvó? La gracia de Dios. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Cómo así? Nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está la regeneración. Y ahora estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Allí muestra su gracia, muestra su amor. Ahí es cuando realmente reconocemos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado.
Vean cuántas veces se ha repetido. El énfasis, ¿cuál es? Han sido salvados por gracia, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Esto no nació de ustedes. La fe no nació de nosotros, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las ¿qué? De las obras, para que nadie se vanagloríe, para que nadie se jacte. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo, ¿para qué? Ahí está. Dios nos salvó para que hagamos buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a Él. Ahí está el orden. Dios nos salva no por las obras, pero luego, como nos regeneró, nos usa para hacer buenas obras. Gloria a Dios que somos salvados solamente por la gracia, aún sin merecerlo. Número 3, somos salvados solamente por la fe. Ya lo leímos un poquito, por la fe. Recibimos esta salvación y descansamos solamente en Cristo para nuestra salvación. No confío en mí mismo, no confío que yo puedo hacerlo, no confío que yo soy una buena persona y yo voy a esforzarme para entrar al cielo. No, confío en que Cristo murió por mí. Confío totalmente en Cristo y solamente en Cristo es que voy a ser salvado. Cristo nos ofrece en el Evangelio este regalo tan valioso y nosotros lo recibimos y confiamos en que Él nos va a salvar. Porque si fuera por las obras, muchachos, nos dice Isaías 64:6, que todas nuestras buenas obras, nuestras mejores obras, son como un trapo de inmundicia para Dios. Las mejores obras que tú tienes que ofrecerle a Dios están contaminadas de pecado. Así que no puede ser por las obras, tiene que ser solamente por la fe en Jesucristo. Así que pídele, Señor, sálvame. Por favor, sálvame, porque no es algo que tú hagas, es algo que Dios hace. Y ruégaselo hasta que finalmente tus ojos se abran, tú leas, porque por gracia son salvos y tú digas, wow, esto es para mí. Dios me salvó a mí. Esta promesa es para mí. Dios me ha salvado. Cuando el Espíritu Santo te haga sentir, oye, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo fui redimido por Dios, ahí tú puedes estar seguro. Fue el Espíritu de Dios quien te hizo ver que había sido salvo. Gálatas 2:16 nos decía que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, porque son como un trapo de inmundicia para Dios. Vamos a ser justificados solamente por confiar en Cristo, por creer en Cristo, por la fe en Cristo. Y Romanos 4, del 1 al 7, Pablo nos pone el ejemplo de Abraham. Nos dice que él creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado por su fe en Dios y no por ninguna obra que él haya hecho. Y se nos dice que quien está en un empleo, en un trabajo, se le paga un sueldo, ¿verdad? La señora María tiene su sueldo. Los que trabajan aquí tienen su sueldo. Ellos se ganan su sueldo con su trabajo. Ellos se lo merecen. Ellos se están sudando su trabajo para que les paguen su sueldo. Que es la justificación por la fe. Que aunque yo no trabajé por esto, el Señor nos da este sueldo. El Señor nos regala la salvación solamente por la fe y no por ninguna obra. Este es el ejemplo que nos pone Pablo. No es que nosotros lo hayamos sudado, no nos sudamos nuestra salvación. Fue Cristo quien se la sudó y la ganó totalmente por nosotros. Así que gloria a Dios. Somos justificados solamente por la fe y por la fe sola. Aunque esta fe no viene sola, luego va a dar fruto abundante de buenas obras. Número 4, somos salvados solamente en Cristo Jesús. Él es nuestro abogado defensor. ¿Quién puede acusarnos ahora delante de Dios?
Si Cristo mismo pagó por nuestros pecados y ganó nuestra salvación. Si Cristo ahora es nuestro abogado e intercede por nosotros ante el Padre. Eso sí, no puedes tener a Cristo como Salvador si no lo tienes como Señor. Él te compró y ahora tienes que obedecer a tu Señor, porque eres de Él, eres su propiedad, eres su siervo. Debes obedecer a tu Señor. Pero también hay personas que quieren a Cristo como Señor, pero no como Salvador. Señor, yo te obedezco, yo quiero servirte, pero mi salvación yo me la gano. Tú no. Yo no necesito que tú me salves, porque yo estoy sudándome mi salvación. Yo leo la Biblia, yo oro, yo asisto a mis iglesias. Yo estoy ganándome mi salvación por seguir la ley, por obedecerte. No, amigo, no. Si tú tienes a Cristo solamente como Señor, vas al infierno, porque necesitas a Cristo como Señor y como Salvador. Así que Él es el único Señor, Salvador y cabeza de la iglesia. Ahora, una pregunta: si tú buscas tu salvación en los santos, en la Virgen, o inclusive en ti mismo, ¿estás confiando solamente en Cristo? No. Aunque muchos se jacten de ser cristianos, si buscan salvarse por sus buenas obras, están negando al Salvador. Insinúan que su Salvador no pagó todos los pecados por ellos. Como dice Hechos 4:12, que lo leíamos, solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Ese es el nombre por el cual Dios nos salva. Y por último, solo para la gloria de Dios, hermanos. Por eso nos llamamos así, porque Dios se lleva toda la gloria en nuestra salvación. Dios nos destinó para buenas obras. ¿Quién pone esas buenas obras en nosotros? El Espíritu Santo, Dios. Por lo tanto, ¿quién tiene la gloria de nuestras buenas acciones? Dios, porque Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros. ¿Quién produjo la fe en ti? Dios. ¿Quién produjo el arrepentimiento? Dios. ¿Yo tengo algún mérito en esto? No. No puedo jactarme, no puedo gloriarme en nada, porque fue Dios quien me ha salvado. Bueno, es que yo quise. Romanos 3 nos dice: no hay nadie que haga lo bueno, nadie quien busca a Dios. La Biblia por todos lados nos dice que el ser humano no busca a Dios porque él odia las cosas de Dios. Por lo tanto, ni siquiera eso tú pudiste hacer. Por eso, ninguno de los que Cristo salvó se perderá. Porque si Cristo murió por ti, pero tú te pierdes, su nombre va a ser manchado. Van a decir: oye, Cristo es un mal pastor porque se le perdió su oveja. Por lo tanto, Cristo queda mal. Por lo tanto, por amor a su nombre y a su gloria, Dios no va a permitir que nadie se pierda, porque si no, se hablara mal del Señor. Aparte, si yo pago la deuda de Javier ante un tribunal, pero nuevamente lo castigan, no es justo, porque yo ya pagué su deuda. ¿Cómo lo van a castigar por algo que yo ya pagué? Si yo pago por un producto y me lo cobran igual, es injusto, ya se pagó. Si Cristo ya pagó por todos tus pecados, ¿cómo vas a terminar en el infierno? ¿Cómo te van a castigar por algo que ya Cristo pagó? No tiene sentido. Por lo tanto, la salvación es del Señor, hermano. Y Dios se lleva toda la gloria por eso. Él nos cuida y nos guarda para que perseveremos hasta el final. Como nos decía Romanos 11, 33 y 34. Oh, cuán grandes son los misterios de Dios. O sea, ¿quién ha entendido la mente de Dios?
¿Quién ha entendido todo lo que Dios hace? O sea, nadie. ¿Quién le ha aconsejado a Él? ¿O quién le dio a Él primero para que Él tenga que darle las gracias a esa persona? Nadie. Toda la gloria, honor, poder, majestad sean dadas a Él por los siglos. Amén. Y como Pablo, tú y yo debemos maravillarnos al conocer a Dios y darle toda la gloria y alabarlo porque Él nos ha salvado. Mi hermano. Vamos un momentico a Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición está en los lugares celestiales, porque nuestra bendición, ¿cuál es? Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es nuestra bendición. En Él, miren, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. Fue en Él mismo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos amó. Y Él dijo, yo los voy a salvar. A ti, a ti, a ti, a todos nosotros. Para que en su presencia seamos santos e intachables. Dios nos escogió para apartarnos del mundo, para hacernos santos e intachables delante de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué Dios nos predestinó? Por el beneplácito de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso, porque fue su voluntad. No porque Él vio algo bueno en nosotros, no, fue por su voluntad que quiso adoptarnos. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios nos salva? Para la alabanza de la gloria de su gracia, Señor. Con la cual Él nos hizo aceptados, Él nos aceptó en Cristo, en el amado. Miren. El mejor ejemplo que puedo darles de la justificación es esta. Yo estoy todo sucio, cochino, podrido, pero viene Cristo y me cubre con su justicia. Es como que si yo me vistiera de una túnica blanca que cubre mi desnudez, que cubre mis pecados. Eso es la justificación que el Señor nos da. Así que la única contribución que nosotros hacemos en la salvación, lo único que damos nosotros es el pecado. Es el pecado que fue puesto sobre Cristo en la cruz. Es lo único que contribuimos. Lo demás Dios lo ha hecho por nosotros. Así que no es por nuestras obediencias, no es por lo bueno que fui, es solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente por la Escritura, solamente por Cristo y solamente para la gloria de Dios. Hermano, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es cierto. Por eso es la santificación posicional. Dios nos ha declarado santos, Dios nos apartó para Él. Y nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para esto, para ser su pueblo, para ser su remanente. Y de esto vamos a hablar la semana que viene.